Romanticismo educativo, una visión hacia la actualidad. Tengan un muy buen día. Hoy hablaremos sobre la importancia que presenta la corriente del romanticismo en torno a la educación, explicando antes que nada sus orígenes, representantes y características generales, para poder ampliar la perspectiva sobre cómo todo ello influyó en la postura educativa que dicha corriente tomó con determinados autores en torno a su postura ideológica. Bueno, antes que nada, la primera aparición de la palabra se hizo en Inglaterra, con romancesco, que deriva de las novelas de caballería medieval. Posteriormente, uno de los hermanos Schlegel, que fue uno de sus fundadores, reivindicó el sentido de lo romántico, para lo cual expuso que dicha palabra contenía las nuevas literaturas romances que surgieron en el seno nacional, o sea en Alemania, en la Edad Media, puesto que provenía tanto de romance, composición en prosa, y romanza, composición poética, por lo cual la nación alemana tuvo gran influencia en el romanticismo porque dicha nación se ha identificado por ser buena en literatura romances. Así entonces, ya sabiendo el contexto general de la significación de la palabra romanticismo, podemos bien pasar a explicar sobre quiénes descansa el peso de la fundación de dicha corriente. Primeramente, hubo en 1798-1799 un conglomerado de escritores llamado el Círculo de Jena, liderados por los hermanos Schlegel, junto a ellos Tieck, Novalis, todos ellos en torno a la revista Atheneum. Luego se les adjuntaron Schelling y Gries, con lo cual se entiende el foco de autores que dieron la pauta para erigir dicho modelo romántico. De esa forma, el romanticismo tuvo representantes en varias partes del mundo. En cuanto a los centros precursores del estilo romántico engendrado como prerromanticismo, los encontramos en Alemania. Por ejemplo, bajo la semblanza Sturm und Drang encontramos a Hamann, Herder y Goethe, y en Francia tenemos a Rousseau. Bueno, pues, al adentrarnos en los representantes más próximos a la fundación de dicha corriente, pasemos a explicar a grandes rasgos algunas características esenciales para entenderla, para en base a ellas poder ahondar en el pensamiento educativo preponderante en el romanticismo. Entonces, debemos saber primeramente que el romanticismo fue una corriente cultural, estética y conformación de un modo de actuar humano. Por ello expliquemos que dicha corriente no negaba la razón, sino que adjuntaba a ella en una visión global conformada por facultades relativas al hombre que eran guiadas por una fuerza de infinitud que explicaba por tanto la realidad y el existir del hombre. Dicho principio fue extraído del pensamiento idealista de Fichte, el cual pregonaba la premisa de una concepción infinita como principio de la realidad humana, lo cual claramente podemos verlo imbuido en nuestra actualidad, pues si bien es cierto que la estructura educativa actual tiene como principio la regulación del alumno por el propio alumno para ser significativo y que tenga peso lo aprendido en él, no ve limitantes en el potencial humano y lo encuadra en los supuestos de espontaneidad y un surgir constante de nuevas e innovadoras ideas y creaciones que surgen del centro del pensamiento del hombre y explayan la forma que defiende el romanticismo, la cual podemos entender fuera de todo mecanismo educativo y rigurosidad, por seguir reglas impuestas, sino al contrario estructurar que el ser humano siempre tiene algo que decir y que todo está en constante devenir. Luego, el romanticismo toma sentido de la individualidad, pues su individualidad lo condiciona para estar en lo alto de entre las especies, como lo son la libertad y la creación, no dejando que se le impongan límites, presencia siempre fluctuante del ser humano, pues esta corriente enaltece la facultad creativa, con lo cual se explica que el sentimiento juega un rol contundente entre estos supuestos de individualidad y creación, porque del sentimiento emanan pautas para que el ser transformara y adjudicara y un accionar sin impedimentos, siempre con miras a culminar lo que quisiese, y la estética era el motor del poder creativo. Asimismo, el romanticismo, como vimos antes, formaba el concepto de sentimientos, un modelo que explicaba con mayor certeza lo que dejaba pasar la razón. De esta forma, los sentimientos juegan un papel crucial para comprender la realidad, puesto que, pues en palabras de Goethe, el sentimiento es todo, el hombre es ruido y humo que ofusca el espíritu del cielo.
extraído de Abagnano 1987, página 437, con lo cual vemos nuestra actualidad educativa y podemos cerciorarnos de cómo los sentimientos ayudan al acto educativo a salir a enfrentar las nociones expresivas del educando, para poder ponerse en contacto directo con la realidad y sentir empatía por las circunstancias, para poder así entrar en el panorama contextual que requieren los estudios de arte y música, por ejemplo, pues es muy dado en la actualidad que se provoque en el espectador de las obras de arte o piezas musicales un llamado interno que toque lo más profundo del ser y se admire para que no se vean como huecas, o sea que se trate de encarnar lo que se vivió en la realización de la obra o pieza y no solo se observe como un producto oscuro y sin vida, poniéndose en la perspectiva del autor sin que éste esté ahí. También así, el romanticismo opta por ver su encuentro con la realidad desde la naturaleza, pues esta es algo vivo, algo no inerte, que en el hombre encuentra un órgano consciente que sirve de comunión con el universo. Esto lo retoman de la ideología idealista de Schelling. Con estos elementos que caracterizan a la corriente romántica, podemos ahora pasar a analizar ciertamente la postura educativa que establecía el pensamiento de uno de sus representantes en cuanto al romanticismo educativo. Hablaremos de Goethe, de sus principales fundamentos educativos, de los cuales se relacionan con las connotaciones generales que expusimos sobre lo que postula el romanticismo. En primera instancia, en Goethe encontramos rasgos esenciales del romanticismo llevados al plano educativo. Por ejemplo, para él, la noción de virtud se pronuncia como derivado de la dicotomía esfuerzo-caída, o sea, el sujeto decae en eventualidades las cuales son nocivas para su estado de naturaleza, por lo cual el esfuerzo es la fuerza que se impone a dichas caídas y lleva al sujeto a la plenitud, como lo menciona Goethe. Por otra parte, Goethe, la naturaleza es entendida como un compendio de contrariedades de las cuales se encuentra lo armonioso, y para llegar a esto el ser humano busca en ese portento natural inmenso y lleno de misterio poder encontrar su realidad factual. Así, la naturaleza funciona por creación y actividad, pues a ello el arte es la contemplación de la armonía que se hace manifiesta por los sentidos del ser humano. Todo esto es proclive a pensar que en la actualidad la naturaleza en la educación sigue esa tendencia de que el hombre encuentre en ella la explicación de su realidad manifiesta, pues es una realidad que en los ciclos escolares y más aún en los niveles educativos actuales la naturaleza marca el paso de los mismos, ya que todo es acorde al tiempo que la naturaleza establece como el idóneo, o sea, conforme al desarrollo natural del sujeto se le interna en los diversos grados escolares del saber. Además de que la naturaleza de cada sujeto es la que determina la vocación o el camino profesional que según sus talentos harán que encuentre su realidad manifiesta, porque como entendemos en Goethe, de entre un mar de incertidumbre e inmensidad de la naturaleza es ella misma la que hace que el hombre encuentre su realidad latente, en este caso su inclinación educativa. Igualmente, el romanticismo educativo de Goethe fundamenta que la laboriosidad, la acción y la práctica son pilares para que el alumno se establezca condescendientemente a un desarrollo de su formación educativa, siendo entonces que también en la educación actual se fomenta el dinamismo educativo, que no pretende otra cosa que, regulado por la acción y el centro activo en el alumno, se estructuren los cimientos de formación escolar en los alumnos al ser los actores centrales y partícipes de su educación, como lo propugna la psicología cognitiva. Podemos decir también que los ejes de la pedagogía romántica de Goethe son la acción y el pensar. Eso se entiende porque, de igual forma, la acción saca al alumno de su estado incivilizado, y aunado con el pensar se desbloquean canales competentes para que el ser humano pueda asignarse una formación escolar en la que se pone a sí mismo en el centro de creación y formulación de su propio saber, indagando y conjuntando lo que viene del interior y lo que se refleja con la acción externa. Goethe pasa su educación romántica por una significación estética neta, la cual es característico también del romanticismo, porque pronuncia el que el modelo educativo guiado por la estética es el modo predilecto de contener
los constructos morales e intelectuales. Asimismo, el escenario romántico educativo de Goethe tiene de relieve los medios y experiencias adecuadas para que el educando no se enajene con las pretensiones nocivas y lo puedan, mediante la percepción adecuada de lo bello, posicionar en la vía más estable de su formación. Así, dichos enfoques de acción, pensamiento, estética, contemplación de lo bello, medios adecuados y experiencias idóneas los podemos fácilmente relacionar en nuestra educación actual, más específicamente en los fundamentos de la investigación documental, al buscar textos filosóficos, por ejemplo, puesto que es un arma el pensamiento, pues comanda la búsqueda y la encamina a los criterios específicos de la búsqueda. Después se indica que se debe apreciar lo bello, lo estético, puesto que en la búsqueda uno como investigador se debe inclinar por un tema que le parezca bello y estético. Esto último relativo a que plazca los aspectos intelectuales y morales permisibles por la indagación académica. Luego prosigue las experiencias y los medios adecuados para hacer frente a los problemas externados en el texto. De ello se deduce entre mayor sea el repertorio de literatura, que es la experiencia, y los lugares de donde extraer esos materiales documentales, que son los medios adecuados, podemos usar el poder creativo de nuestro pensamiento para de esa manera ser consecuentes a como en la educación romántica, o sea, en la acción práctica ilimitada y apropiarnos de encauzar nuestro propio saber, por consecuencia de cuestionarnos sobre nuestro potencial y saber que la naturaleza es un misterio total y que al entrar en ella por medio del pensamiento podemos encontrar nuestra realidad. En el caso del ejemplo, por medio del pensamiento y la acción hacer lo que nos proponemos, que es una búsqueda de investigación, y lograr desenmarañar los misterios en torno a lo que comprende dicha profundización documental. Por último, la pedagogía romántica de Goethe estipula el principio de universalidad, es decir, tomando la implicación del fomento educativo de lo bello, dice que dicho fomento es requerido que se vea imbuido en todos los hombres y no solo en pocos, porque son pocos los que lo poseen, porque no es facultad de uno, sino que puede contenerse en todos, a lo que decimos que en la actualidad la universalidad educativa es un hecho, se lleva la educación a los confines más recónditos del globo, lo cual sobrepone la búsqueda de una cultura más uniforme y menos incipiente en los grupos que no la poseen, así como lo bello como objeto crucial de la universalidad. En la actualidad se busca lo bello como contexto de sensibilización ante las nuevas problemáticas de la humanidad, para replantear que si los alumnos son sensibles ante lo que estudian, podrán sacar provechosas reflexiones críticas y objetivas hacia un porvenir que coseche una nueva actitud humana como lo que pretendió el romanticismo. Terminamos con unos cuestionamientos. ¿Puede la naturaleza y la acción humana, su pensar, la creación, la imaginación, servirnos para afrontar los nuevos desafíos educativos de nuestra nueva sociedad? Si sí, ¿cómo lo hace? Si no, ¿cuál es la razón de que no lo haga?